Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants. Avui tornem a parlar de la microbiota, que ja sabeu que és un tema central d'un temps ençà quan parlem de nutrició i de salut. La microbiota són tots aquells microorganismes que viuen a dins del nostre cos i que fan funcions, fan coses interessants per a la nostra salut, no només interessants, sinó fonamentals. Avui aprofundim una mica amb això, però fem des d'una perspectiva una mica diferent, perquè hi ha algú que s'ha preocupat d'explicar què és això de la microbiota a les criatures, als més petits i les més petites de la casa. És la doctora Sari Arponen, és doctora en Ciències Biomèdiques, és professora i és experta precisament en microbiota. Acaba de publicar un llibre il·lustrat, amb il·lustracions fantàstiques de Lirios Bou, que es diu El mundo secreto de la microbiota, i és el que dèiem, un llibre perfecte perquè els més petits entenguin què passa dins el seu cos amb aquests bacteris, fongs, virus, etc., però també té la seva utilitat per als adults, perquè de vegades hi ha temes complexos que és millor que ens els expliquin de la forma més senzilla possible. Avui parlem de microbiota, de quines funcions compleix el nostre cos i què fa per la nostra salut i com la podem cuidar. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, con la microbiota equilibrada y a tope. ¿Esto se puede saber sin medir nada? ¿Podemos notar que estamos con la microbiota equilibrada de alguna manera? Antes de entrar en materia, ¿eh? Podemos saberlo si nos encontramos bien y sobre todo si de la boca hablamos, si tenemos una buena salud oral, no nos sangran las encías, y si hablamos del intestino, hacemos bien las deposiciones, y si hablamos de la piel, tenemos una piel que no nos pica y que no está roja y que no está seca, pues eso es que esas microbiotas estarán como deben estar. Muchos parámetros por controlar hay ahí, ¿eh? Porque puede ser que una cosa esté bien y la otra no. Bueno, al final, cuando tienes problemas en un sitio, casi siempre es indicativo. Mira, si el intestino está mal, la boca casi seguro que también tendrá problemas de microbiota. Y si tienes problemas cutáneos, problemas intestinales también habrá casi seguro, ¿no? Pero no haría falta gastarse dinero. Yo creo que sabemos cuándo estamos bien y cuándo no, y si no lo sabemos es que a lo mejor nos estamos engañando un poco a nosotros mismos. Eso es una cosa que hacemos mucho, porque si nos engañamos, entonces no nos tenemos que cuidar, no tenemos que hacer algunos esfuerzos concretos y la vida va pasando. Oye, háblame un poco de este libro que habéis publicado con ilustraciones de Lirios Bou, que se llama El mundo secreto de la microbiota. Lo ha publicado Timon Mas. Claro, es un libro que parece, entre comillas, y lo está, de hecho, orientado a los más pequeños, pero yo estaba pensando mientras lo estaba viendo que le iba bien a todo el mundo. Sí, a ver, este libro surge porque yo ya tengo mi primer libro que se publicó con Alienta, que es La microbiota idiota, que es un libro para adultos, pero claro, es un libro para adultos a los que les guste leer, porque son más de 300 páginas y, oye, hoy en día no a todo el mundo a lo mejor le gusta leer tanto, y al final pensemos que para sentar bien las bases de la salud tenemos que empezar desde bien pequeños, ¿no? Y surgió esta idea de publicar un libro dirigido a público más infantil e ilustrado. Lógicamente, yo diré que aquí las ilustraciones son para mí, una parte principal del libro, y diría que es mi mejor libro. Tengo varios, ¿no? Del sistema inmunitario, el de cocina, pero este es el mejor libro, pero porque no lo he hecho yo sola. La parte importante son las ilustraciones de Lirios Bou, como has dicho, y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y yo le puedo soltar a alguien un speech de 15 minutos sobre lo importante que es la microbiota, o alguien se puede leer las 300 y pico de páginas, pero oye, si lo ve con las imágenes, las ilustraciones, pues quizás con menos texto el que tiene mucha prisa también se puede enterar. Entonces, es para niños y podría ser también para adultos, ¿no? A quienes les gusten las ilustraciones, el humor también, ¿no? Porque al final en un libro ilustrado también tienes más libertad creativa, digamos, ¿no? Y ahí Lirios ha hecho una labor fantástica. No me gustaría decir que es para adultos dummies, porque no vamos a equiparar a un niño, que los niños son muy listos, con un adulto dummy, ¿no? Sino para cualquiera que le interese saber lo esencial de la microbiota sin tener que dedicarle a lo mejor tanto tiempo a leer, y a lo mejor luego le apetece leerse ya el libro más gordo, ¿no? Claro. Sí.
Claro, lo que pasa que sí es verdad, claro, no somos dummies, pero sí tenemos determinadas limitaciones cuando se trata de hablar de determinados temas de salud y sobre todo de este concepto relativamente nuevo, entre comillas, que es el tema de la microbiota. Hace muchísimos años hablábamos de la flora intestinal, pero hace relativamente poco, tú hace mucho que te dedicas a ello, pero hace, ¿qué?, 10 años que hablamos de microbiota de manera más o menos normalizada. No digo en los bares y en las calles, pero sí por lo menos nos empieza a sonar un poco más el término. Pero la gente todavía nos falta mucho conocimiento sobre la importancia que tiene la microbiota para nuestra salud, ¿no? Sí, puede ser. Es verdad que de la flora se hablaba antes, pero bueno, más como una cosa de sí, cuídate la flora, pero no se le prestaba mucha atención más allá de que quizás alguna vez te decían, tómate un yogur, como si con aquello fueras a arreglarlo todo, ¿no? Pero efectivamente, digamos que el interés por la microbiota y por el cuidado de la microbiota al final viene de la mano de la ciencia. Y es porque si buscamos en el gran indexador de artículos científicos en el área de las ciencias biosanitarias, de la medicina, que es PubMed, hay como 160.000 artículos ya sobre microbiota. Y si miramos cuándo se han publicado estos artículos, pensemos que en los últimos años se vienen publicando 25.000 artículos por año. O sea, la mayor parte del conocimiento científico es de los últimos años. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a la tecnología, podemos analizar las microbiotas de las heces, de la boca. No digo que tengamos que analizárselo a las personas, pero sí la ciencia está investigándolo y cómo se relaciona con la salud, ¿no? Y al final, como esa ciencia está ahí, es muy evidente que la microbiota importa para nuestra salud, pues hay personas que lo empiezan a estudiar para divulgar ese conocimiento también al público más amplio y hay profesionales sanitarios que lo empiezan a tener también en cuenta, ¿no? Con lo cual, cada vez se habla más de microbiota, pero también diré una cosa, que hay mucha gente que cuando escucha hablar sobre microbiota quieren a menudo soluciones sencillas y fáciles. A mí, por ejemplo, mucha gente me escribe quizás por Instagram o por correo y me dicen, bueno, ¿y qué probiótico me tengo que tomar para arreglar mi microbiota? Y claro, ahí está la cosa, que no se trata de tomarse a lo mejor un probiótico, o sí, pero hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Ahora entramos en detalle en esas cosas, algunas de las cosas que podemos hacer, pero antes vamos a hablar un poco más del libro porque, bueno, de hecho vamos a hablar todo el rato del libro, lo vamos a usar como excusa para ir avanzando sobre el tema de la microbiota, ¿no? Pero un tema divulgativo básico en criaturas, en niños, en niñas y en adultos también, que es, vamos a perderle el miedo al concepto bacteria, porque siempre pensamos en bacteria como una cosa mala que hay que eliminar, ¿no? Hay millones de anuncios, elimina el 99% de las bacterias y dices, bacteria, malo. Esto es siempre, lo asociamos a enfermedad. Pero no es así. Algunas bacterias sí lo son, otras son beneficiosas y otras depende un poco de la cantidad y del equilibrio que haya en nuestro organismo, pueden ser una cosa o la otra, ¿no? Pero para empezar, bacteria, oye, ni vamos a ver si es buena o mala, ¿no? Pero no es mala siempre, ni mucho menos, al contrario. Pues afortunadamente no, bueno, ni las bacterias, ni tampoco los hongos, los virus, los protozoos, las arqueas, todos los microorganismos, piensa que está todo lleno de microorganismos. Y si todo fuera malo, bueno, no pues estarían ellos, no estaríamos nosotros, ¿no? Pero el hecho es que la inmensa mayoría no son indiferentes, o sea, no van a tener un efecto neutro. Y otra grandísima parte van a ser incluso beneficiosos para nuestra salud, desde luego la mayoría de los que están en nuestra microbiota. Y luego, pues sí, hay unas pocas bacterias, unos pocos virus. Cuando digo pocos, digo algunos cientos, que pueden parecer muchos, pero si pensamos que hay millones de virus diferentes, que hay miles de bacterias, de hongos, de protozoos diferentes, unos pocos cientos que pueden producir enfermedades no son tantos y no van a producir enfermedades también siempre. Aquí hay una cuestión y es que no tenemos que pensar en la bacteria, por ejemplo, de manera aislada, sino en que cuando a ti te viene una bacteria que puede ser potencialmente mala, vamos a decir, depende de cómo estás tú. Y a lo mejor tú y tus propias bacterias son capaces de encargarse de esa bacteria sin que te produzca una enfermedad, ¿no? Hay bacterias que siempre van a ser malas, ¿vale? Algunas sí, pero también muchas sabemos cómo protegernos frente a ellas. Fíjate, ahora que se habla, de esto no hablo en el libro de niños específicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, por pensar en la bacteria de la sífilis, por ejemplo, que de las enfermedades de transmisión sexual de manera específica no hablo en un libro para niños porque, bueno, eso es una cosa que a cada papá le explicará a su padre cuando convenga, ¿no?
Pero pensamos que esa bacteria siempre va a ser mala. Pero, por ejemplo, Escherichia, porque produce la sífilis, ¿no? No tiene nada de bueno, pero pensemos que luego hay otras treponemas que son como de la misma familia, que bueno, pues pueden estar en la boca, por ejemplo, y no van a producir enfermedad, y son primas hermanas de las otras. O, por ejemplo, la Escherichia coli, que es una bacteria que es la que con mayor frecuencia produce infecciones de orina, pero no es la nuestra. La mayor parte de las infecciones de orina, la cistitis que sufren muchas mujeres, ¿no? Son la Escherichia coli de los pollos. No es la que tienes tú en tu intestino, la tuya propia, ¿no? Entonces, la mayoría de bacterias que están por ahí o no hacen nada o son buenas y unas pocas son malas, pero si nos cuidamos nosotros bien, a lo mejor ni siquiera las malas nos llegan a dar problemas. Hombre, pensemos que hay otras que sí. La de la peste negra, por ejemplo, de la Edad Media, que cargó a la mitad de la población. O sea, esa es muy mala, pero afortunadamente hemos avanzado en higiene, en alcantarillas, en higienización de alimentos y una serie de cuestiones que nos ayudan a protegernos también, ¿no? Cuando hablamos de que una bacteria y los microorganismos en general, pero vamos a centrarnos un poco en el tema de las bacterias. Cuando decimos que es buena, ¿qué estamos diciendo en definitiva? Cuando decimos esta bacteria es buena para nosotros, entonces significa que está haciendo algo positivo para nuestra salud, ¿no? ¿Qué hacen esas bacterias? Pues hacen muchas cosas y la microbiota lleva a cabo muchas funciones también, esos virus buenos, esos hongos buenos. Pues hacen, por ejemplo, en el intestino, ¿no? Porque luego en cada sitio del cuerpo puede hacer unas cosas un poco diferentes, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en las bacterias intestinales, una de las cosas que hace que la gente dirá, pues eso es bueno, fabricar vitaminas. Por ejemplo, vitaminas del grupo B o la vitamina K, pues son fabricadas por bacterias, al igual que otras sustancias como el butirato, neurotransmisores, ¿no? Fabrican sustancias buenas. Nos ayudan a hacer la digestión también. ¿Sabes cuando alguna vez sale alguna noticia de estas que dicen, como dicen, el brócoli va muy bien para la salud o el tomate tiene licopeno que es fantástico? Todo eso es verdad. Pero una de las partes de esas sustancias y de sus beneficios deriva del hecho de que los microorganismos de la microbiota van a procesar esas sustancias también beneficiosas. O sea, nos ayuda a hacer la digestión y nos ayuda a obtener los beneficios de las sustancias beneficiosas de los alimentos. Aparte, nos protegen de los microorganismos malos. Por ejemplo, si viene una bacteria mala, como tú tienes las tuyas puede ser que le digan, oye, no te queremos aquí y que te protejan. También enseñan al sistema inmunitario a funcionar mejor, se conectan con el cerebro y modulan su funcionamiento, mantienen íntegras las barreras de defensa que tenemos, la piel, las mucosas también, ¿no? Realmente cumplen muchísimas funciones que son fundamentales. No se concibe un ser humano sin microbiota. Y de hecho esto, claro, no sabemos cómo podría existir un ser humano sin microbiota. Esto lo hacen con los ratoncillos, los pobres, ¿verdad? Que han conseguido en laboratorio hacer ratoncillos sin microbiota. Los ratones libres de gérmenes lo llaman, sin microbiota, y bueno, están sumamente enfermos, ¿no? Y hacen luego experimentos con ellos para ver qué les pasa si le trasplantaron una microbiota de esta o de aquella manera, ¿no? Uh-huh. O sea, necesitamos la microbiota, somos un ecosistema, somos un superorganismo, el ser humano, ¿no? Uh-huh. Todas estas cosas de las que estabas hablando, de las funciones beneficiosas que cumplen para nosotros, por ejemplo, que generan neurotransmisores o producen vitaminas, B12, por ejemplo, también, todas estas cosas, hace, no sé, 15 años las sabíamos. Sí, bueno, hace 15 años ya se sabía cosas? Bastante, no tanto como ahora, porque ya digo que es en los últimos años cuando se ha empezado realmente a conocer más, de manera más amplia, todo lo que hay de ciencia de la microbiota, ¿no? Pero sí, hace 15 años ya había publicaciones sobre la microbiota, pero es verdad que cuanto más se va investigando, más se va estudiando, más se va conociendo lo que es la microbiota, su composición también. Cada año se descubren nuevas bacterias, nuevos virus, nuevos hongos que antes no sabíamos que estaban ahí, y se descubren nuevos metabolitos, porque no es solo quiénes están allí, sino qué es lo que hacen esos microorganismos, es decir, qué sustancias fabrican. Esos son los metabolitos. Por lo tanto, la ciencia de la microbiómica, el entender cómo funciona la microbiota y qué hace, también se acompaña del estudio de la metabolómica, que es entender qué sustancias fabrica y cómo esas sustancias funcionan en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hace 15 años ya se empezaba a intuir, ya se sabía mucho, pero vamos,
incluso hoy en día, que ya hay esos 160.000 artículos, todavía es muy poco lo que sabemos sobre todo lo que tenemos que empezar a seguir investigando y conocer en un futuro, ¿no? Claro, lo preguntaba porque seguro que mucha gente ahora está escuchando esto pensando, Dios mío, esto no lo sabía, tengo que preocuparme más de mi microbiota, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Para empezar, llevamos más de 200.000 años como Homo sapiens con una microbiota perfectamente saludable sin que nadie nos dijera, haz esto, come aquello, tómate este yogur o lo que sea, este producto fermentado. Hemos llegado hasta aquí sin ser esos ratones de laboratorio, sin bacterias y sin otros microorganismos, y estamos perfectamente sanos. Y ahora de repente aparece el conocimiento y nos ocupamos todos de eso como si fuera la cosa más importante del mundo, y se genera toda esa industria alrededor de la microbiota que puede ser interesante, pero que muchas veces está basada en una ciencia muy limitada. Por ejemplo, el tema de tomarse un probiótico, pues igual es tirar el dinero o igual, ¿no? ¿Cómo discernimos todo eso ahora que hemos escuchado? Esto es importante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir como hasta ahora sin preocuparnos? ¿O empezar a tomar un poco de conciencia sobre que tenemos ahí una cosa que hay que cuidar un poco mejor? Bueno, habría que tomar conciencia porque efectivamente hace 50.000 años o 10.000 años vivíamos en un entorno muy distinto, más en contacto con la naturaleza, y no había toda una serie de elementos que nos... bueno, por supuesto, ahí había infecciones, había traumatismos y eso es lo que hacía que hubiera problemas, ¿no?, de salud o muerte. Ahora tenemos hospitales, tenemos la medicina que nos soluciona las infecciones cuando las hay, o nos pueden operar si nos rompemos una pierna. Pero tenemos otros muchos elementos en la vida moderna que nos desequilibran la microbiota, como son los productos ultraprocesados que dañan a la microbiota. No, antes no existían los productos ultraprocesados, hace miles de años. Existe otra cosa que también daña a la microbiota, aunque la relación a priori entiendo que pueda ser más difícil de entender, como es el sedentarismo. El ser humano antes se tenía que mover para conseguir ese alimento y ahora ya podemos comer de más incluso y no tenemos para qué movernos tampoco, ¿no? Estamos metidos mucho en interiores, no estamos tan en contacto con la naturaleza y tenemos intercambios con la naturaleza, por ejemplo, a nivel de bacteriófagos, que son virus que controlan a las bacterias, ¿no? Y luego, pues no había fármacos antibióticos. Bueno, se piensa que los neandertales utilizaban algún hongo como antibiótico, pero no es como ahora que hay un amplio uso de antibióticos y de otro tipo de fármacos que, oye, cuando son necesarios de verdad, bienvenidos sean, pero hay un abuso de ciertos fármacos que no siempre se toman de manera necesaria, ¿no? Aparte de que antes un niño o tomaba leche materna o no sobrevivía. Ahora, afortunadamente, cuando no es posible la lactancia materna, pues hay esa leche artificial que salva muchas vidas, pero lo cierto es que es la lactancia materna la que permite establecer una microbiota, vamos a decir, pues la que corresponde, coherente, ¿no?, con lo que necesita el niño. Entonces, ahora lo que hay son toda una serie de factores del estilo de vida que debemos conocer e intentar hacer coherentes con lo que espera nuestro cuerpo, sin angustiarnos en exceso por aquello que no podamos cambiar, ¿no? Pero sí conocer aquello que está de nuestra mano y hacer bien aquello que está de nuestra mano para cuidarnos la microbiota. La mayor parte de las cosas que podemos hacer no tienen por qué ni costarnos dinero. Si luego ya tienes un problema de salud a mayores, habrá profesionales de la salud que puedan utilizar los probióticos, por ejemplo, u otras cosas para modular tu microbiota, pero yo no le diría a nadie que empezara a tomar nada si no fuera bajo la guía de un profesional sanitario que conozca el tema. Es decir, si decimos lo que hay que hacer para cuidarse la microbiota, la mayoría de las cosas son hábitos, cosas del estilo de vida que podemos implantar sin necesidad de ayuda de nadie, y ya si hace falta esa individualización porque hay un problema de salud sobrevenido, ahí sí que necesitamos un profesional y puede ser que el profesional te diga, tómate esto, pero yo salir corriendo a un sitio a comprarte un probiótico sin hacer toda la base, que sería la más importante de hábitos, no tiene mucho sentido, ¿no? Sería empezar la casa por el tejado, ¿no?, de alguna manera. Sí. Una de las cosas, o de las muchas cosas buenas que tiene el libro, es que, claro, estamos hablando de microbiota y de una manera muy entretenida, pero en el fondo estamos hablando también de fomentar hábitos saludables a través del libro, porque habláis de la importancia de la actividad física, de tener una digestión correcta, de una alimentación correcta, etcétera, ¿no? Que en el fondo ese es como dices tú, ¿no?, el pilar fundamental a partir del cual hay que empezar a trabajar, ¿no? Sí, ahí está. Precisamente los niños, si consiguen integrar esos hábitos de estilo de vida saludable,
desde bien pequeños los podrán seguir manteniendo a lo largo de toda su vida, que es esa alimentación a base de comida real. Los niños, por ejemplo, a ver, aquí obviamente la familia es quien tiene que servir de ejemplo. También la escuela tiene un papel importante en la educación y, por ejemplo, una cuestión que es que los niños, pues bueno, se comen muchos ultraprocesados y muchos de esos ultraprocesados los consumen los niños. Galletas, bollería industrial, las famosas chuches. Y parece que cuando vas a un colegio y ves la merienda que toman muchos niños a la salida del colegio, son bolsitas y son cosas con colorines y son ultraprocesados. Pues no deberían los niños comer eso, por lo menos en el formato diario, que un día se van a un cumpleaños y en el cumpleaños no comen de una manera tan adecuada. Bueno, podríamos hablar sobre hacer un cumpleaños saludable, pero no es el cumpleaños el problema es que eso sea algo diario. Y luego está el movimiento, necesitamos todos movernos. Y los niños también, los niños... Cuando, bueno, personas de mi generación o incluso más jóvenes éramos niños, nos movíamos más, estábamos más en el parque, en la calle, todo el día afuera y ahora nos hemos vuelto todos un poco humanos cueva, ¿no? Estamos metidos dentro de casas, dentro de edificios, haciendo muchas actividades relacionadas también con el ocio digital. Y realmente el movimiento en la naturaleza sería algo que todos deberíamos incorporar más, pero cuanto más los niños, ¿no? Muchos problemas de salud tienen que ver con esa separación que tiene el ser humano de la naturaleza, ¿no? Y luego los buenos hábitos de descanso también son bastante importantes. Hay un déficit de sueño y de descanso, ¿no? En general vivimos muy acelerados. Consumimos mucho producto de todo tipo a la hora de comer, mucho ocio digital, mucha pantalla, además muy rápido para poder consumir todo lo que nos ofrecen y esto al final, bueno, pues es lo que también nos enferma, nos genera un estrés crónico y es lamentable ver que ya hay niños que ya tienen estrés crónico, que se lo pegamos los adultos y los estresamos también, ¿no? Así que no siempre es mejor y probablemente debiéramos parar un poco el ritmo en muchos aspectos para tener mejor salud también de la microbiota, ¿no? Antes has dicho, nos cuesta un poco entender la relación, por ejemplo, entre la salud de nuestra microbiota y el sedentarismo, ¿no? Porque, claro, parece lógico, dices, si como algo eso afecta de alguna manera, no sé, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, ¿no? Afectará de alguna manera esos microorganismos que tengo, porque lo usarán para algo, eso se puede entender, pero ¿qué relación hay entre no moverse, entre ser sedentarios y la microbiota que tengo yo dentro, que en principio parece que no está afectada por si me muevo o no me muevo? Sin entrar en mucho detalle, o sí, lo que necesites, pero ¿qué relación hay? Bueno, al final todo el cuerpo humano es un sistema y desde la perspectiva de la microbiota es un ecosistema y en ese sistema nada está separado. El cerebro está relacionado con el intestino por esas vías de comunicación bidireccionales y el intestino influye en lo que pasa en el cerebro y el cerebro en lo que pasa en el intestino o en la boca también o en la piel. Y, por supuesto, los músculos y los huesos, las articulaciones también se relacionan con el cerebro, con el sistema inmunitario, con nuestras defensas y también con nuestro intestino, porque hay unos ejes entre el intestino, también entre la boca y todos los órganos. Hay un eje intestino-cerebro, un eje intestino-músculo, un eje intestino-corazón, un eje intestino-páncreas, por ejemplo, y hay esas relaciones bidireccionales entre todos los órganos. Y así el intestino y su microbiota va a influir, por ejemplo, en cómo funciona el aparato locomotor y el músculo, y en los músculos, cuando se activan, y el hueso también, van a fabricar sustancias que van a modular la función también intestinal, sobre todo por intermediación del sistema nervioso, por un lado. Aquí tiene mucha importancia el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, parasimpático, y también va a modular el cerebro, la función cerebral. El cerebro, a su vez, también va a modular el intestino y también a través del sistema inmunitario por la fabricación de múltiples sustancias que se fabrican por parte del músculo cuando se contrae, cuando se activa. Y también tiene que ver con la salud mitocondrial y, a su vez, las mitocondrias que están en nuestras células, son la fábrica de energía de las células, también tienen relaciones con la microbiota de manera bidireccional, ¿no? Entonces, incluso se han hecho estudios para ver si en un deporte concreto, por ejemplo, aumentan o disminuyen bacterias concretas. Y sí que se han hecho estudios y hay investigaciones interesantes en el tema, pero a la hora de la verdad eso da un poco igual, entre comillas. De lo que se trata es de moverse más. Y si a ti te dicen, oye, pues vas a aumentar, yo qué sé, la quermancia si haces, no sé, artes marciales,
pues bien, te Pues va vale, muy bien, ¿no? pero si a ti no te gustan las artes marciales, oye, haz aquel movimiento, aquella actividad física que a ti te guste, ¿no? Se trata de moverse más y de huir del sedentarismo. Y luego, por el hecho de que es que el ser humano sano es el que se mueve. El ser humano sedentario es lo raro, es el bicho raro, ¿no? Entonces, el sedentarismo es que nos inflama, nos daña el cerebro, porque nos produce neuroinflamación, nos produce alteraciones endocrinas del sistema inmunitario, con lo cual pues hay múltiples relaciones y por la ciencia se investiga el cómo son esas relaciones, ¿no? A mí lo que me parece apasionante del estudio de la microbiota es que precisamente lo que nos ha aportado de una manera casi rotunda y definitiva es que entendamos que todo es una cosa, que todo funciona de manera organizada, como decías tú, en un ecosistema, ¿no? Porque muchas veces la medicina analiza las cosas por partes, ¿no? Dice, yo te voy a arreglar un hueso que se te ha roto y yo te voy a mirar el páncreas porque no estás generando insulina y a ti te voy a mirar los neurotransmisores y te voy a dar serotonina porque no lo tienes, ¿no? Pero el estudio de la microbiota nos ha hecho entender que hay que trabajarlo todo de manera global, de manera integral, ¿no? Sí, esta visión, hay personas que le tienen como verdadero pavor a las palabras holístico o integral Sí, o integrativo, sí. porque dice, no, es que lo integral, lo holístico, como que le suena raro, ¿no? Pero realmente aquí a lo que vamos es efectivamente, podemos hablar, habrá gente a la que a lo mejor le resulte más científico hablar de biología, medicina de sistemas, network medicine. Bueno, a mí me da igual cómo se llame, si al final se trata de entender que todo lo que tenemos una predisposición genética a tener determinadas enfermedades o a tener una situación de salud determinada. Pero sabemos que al final la mayoría de las cosas que nos pasan no es por esa genética. Por supuesto hay enfermedades que son puramente genéticas, pero son nuestros hábitos y nuestro ambiente lo que va a determinar el cómo se expresan esos genes. Y que también una parte, claro, piensa que tenemos unos 22.000 genes humanos, pero es que tenemos millones de genes microbianos y todo lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos a nuestra microbiota y también a esos genes microbianos, a esos millones de genes de la microbiota que también participan de nuestra salud. Entonces, si entendemos que, vale, tu genética es la que es, no la podemos modificar, pero podemos influir en cómo se expresan tus genes y podemos sí que modificar el genoma de nuestro microbioma, entendemos que nuestros hábitos y nuestro ambiente, nuestro contexto va a determinar nuestro estado de salud o nuestro estado de enfermedad o podemos modular la expresión de esas enfermedades. Y decía antes, no nos tenemos que angustiar por aquello que no podemos cambiar nuestros genes, pero sí podemos cambiar el cómo comemos, el cómo nos movemos, el cómo descansamos, incluso el sitio donde vivimos. Ojo, aquí entra en juego una cosa y es que es verdad que a veces desde este punto de vista se tiende un poco a los discursos de si quieres, puedes. Si quieres, puedes, sí, pero es verdad que aquí hay una salvedad y son los determinantes socioeconómicos de la salud. Claro. Entonces, si quieres, puedes, pero ojo, depende, el cuánto puedes y lo que puedes depende de tu contexto y de una cosa que es muy cierta y es el dinero. Sí. Y oye, ahora que está subiendo la cesta de la compra, a veces se dice, no es tan difícil comer sano. Y yo digo, bueno, a ver, si eres una familia, el otro día lo hablaba precisamente en casa, en familia hablábamos, si eres una familia de 4, imagínate con un sueldo solo o con 2 sueldos, pues no muy bollantes, ¿de verdad si quieres puedes comer sano? Bueno, puedes tomar buenas decisiones, pero no siempre va a ser tan fácil hacerlo todo, ¿no? Es por eso por lo que la divulgación es tan importante para darle a la gente las herramientas para que dentro de sus posibilidades puedan comer o moverse lo más sano posible. Pero es verdad que las diferencias en desigualdad desde el punto de vista socioeconómico hacen que sea más complicado. Si alguien depende del banco de alimentos para comer, claro. Ya te digo yo que hay mucha fruta y verdura fresca y carne, y carne de pasto y pescadito pequeño para que no haya mercurio y aceite de oliva virgen extra no le van a dar. Entonces, el contexto importa mucho, ¿no? Y por eso, oye, que cada uno haga lo que pueda dentro de su contexto y que no se culpabilice por aquello que no está de su mano, porque cada uno tiene su contexto y es muy fácil decir, si quieres, puedes, pues cuando cuando has nacido en un contexto más afortunado, ¿no?
Sí, de hecho los datos lo explican, ¿no? Que las clases, la gente que tiene más problemas económicos compra muchos más ultraprocesados porque son mucho más económicos y al final sus carros están llenos de productos que son de mala calidad, pero es que son los únicos que a veces se pueden permitir si no tienen determinados conocimientos, que esa también es otra. También hay una dificultad para acceder a la divulgación y al conocimiento según en qué estrato socioeconómico estés, ¿no? O sea que también es un problema global, ¿no? Oye, sí, o una cosa que quería comentar, como el dentista. Igual. La salud oral es súper importante para la microbiota porque la microbiota de la boca determina cómo vas a tener la microbiota intestinal también. Y claro, el dentista, hombre, se están poniendo ya programas para que los niños puedan ir a dentistas. Esto, bueno, depende un poco de las comunidades autónomas también, pero muchos adultos que tienen muchos problemas de microbiota oral no tienen, porque a lo mejor tienen que elegir entre comer o ir al dentista ese mes. Claro. Entonces, ese también es otro problema y tiene mucho que ver con la capacidad económica, ¿no? Nos has explicado que la actividad física es muy importante, que el descanso es muy importante y con eso hablamos sobre todo de dormir, de dormir las horas que tocan y de tener un sueño de calidad, que son las dos cosas, ¿no? Nos has hablado un poco de alimentación, de algunos alimentos que tienen una influencia negativa sobre nuestra microbiota, por ejemplo, los ultraprocesados. Pero vamos a la comida que sí es interesante para nuestra microbiota. Y ver si, por ejemplo, esos anuncios con lactobacilos y tal, si esos productos nos están engañando, sirven para algo, o hay otras soluciones mucho mejores para enriquecer y para alimentar a nuestra microbiota. ¿Qué comemos? Pues comida, ¿no? La comida que se compra en los mercados, ¿no? En los mercados de abastos o en los mercados, o la frutería, la pescadería, la verdulería, ¿no? Al final es verdura sobre todo, en todos los colores del arco iris, de local, de proximidad, de temporada idealmente. Si es congelada, pues también puede venir bien, porque tiene mucha fibra prebiótica que se llama, además de todos esos polifenoles y otras sustancias bioactivas, vitaminas, etcétera. También, pues la fruta, los frutos secos, el aceite de oliva, es verdad que también es muy bueno para la microbiota. Las setas son fantásticas y las setas, oye, las puedes comprar además deshidratadas y luego hidratarlas. Y aparte de eso, pues los pescados dentro de los productos de origen animal, bueno, las legumbres también, por supuesto, cocinadas artesanalmente, tradicionalmente, ¿no? Con cocciones largas. Y luego el pescado dentro de los productos de origen animal, por sus omega 3, es especialmente interesante, ¿no? Y más allá de eso, pues bueno, los huevos se pueden comer, la carne de pasto se puede comer, pero carne de pasto. La carne igualmente que no sea de producción, vamos, que sea de ganadería extensiva, ¿verdad? De pasto y ganadería, de bienestar animal, que se dice. Para un momento con eso, explícanos por qué es importante que sea de pasto. Al final, cuando se hace, primero por una cuestión de bienestar animal, ¿no? Obviamente las explotaciones intensivas, lo que es bienestar animal cuando los animales están hacinados, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los huevos, cuando hablamos de gallinas, que los huevos del 3, cuando son gallinas que están ahí todas amontonadas, ¿no? Sabemos que la calidad del huevo no es la misma porque la gallina está estresada y genera unas sustancias de defensa en ese huevo que van a hacer que la calidad del huevo no sea la misma. Entonces, si la gallina está feliz, como que se dicen gallinas felices, de que están ahí libres poniendo huevos a su bola, pues oye, los huevos serán del 0 y serán también de una cierta mayor calidad. ¿Te va a enfermar el huevo del 3? No, pero en fin, desde un punto de vista de bienestar animal, si tenemos que tomar decisiones de si comprar, porque se habla mucho también de la verdura o la fruta ecológica, ¿no? Entre elegir la carne o los productos de origen animal, vamos a decir, de producción o ecológica, o la verdura y la fruta de producción ecológica, pues siempre lo suyo sería intentar elegir el bienestar animal, porque bueno, luego la verdura y la fruta ecológica, pues hombre, pues también sería interesante, pero sale muy caro elegirlo todo, ¿no? Sí. Entonces, intentar siempre elegir los productos de bienestar animal, pero también por la calidad del producto. Y luego, a la hora de comer productos de origen animal, habría que tender también, cuando se come carne,
comer el animal entero como se hacía antes. Porque es que ahora tú vas a una tienda y encuentras la pechuga y el filete. Y a veces es difícil encontrar la casquería. Dices, ¿dónde está esa casquería? Lo suyo sería, incluso desde un punto de vista de equilibrio de aminoácidos, que también comiéramos esa casquería, porque ayuda a tener más glicina y que se equilibre. Bueno, esto tiene que ver con una cosa de envejecimiento, que se equilibre la metionina, que es un aminoácido, con la glicina, que es otro aminoácido, ¿no? Si tienes exceso de metionina, puedes tener más inflamación y más envejecimiento, ¿no? Entonces, tiene que ver con la calidad del producto por un lado. Es verdad que cada vez ha salido una ley de bienestar animal, yo no la conozco bien, va a subir los precios, pero habría que encontrar un equilibrio entre el apoyo al ganadero, igual que habría que encontrar un apoyo al agricultor, porque son los que nos dan de comer a todos, Totalmente. ¿no? Sin que eso suponga que no puedas comer carne de calidad, ¿no? La verdad es que es una cuestión coyuntural, estructural, muy complicada, y en ello nos va la salud, no solo de los animales, también nuestra propia salud, ¿no? Con lo cual, si elegimos productos animales, intentar dentro de lo posible que, oye, ¿de dónde viene este huevo y cómo vivió esa gallina? No lo sé, es difícil, ¿eh? Es difícil esta cuestión, y encontrar soluciones simplistas a mí me parece complicado, ¿no? Sí, porque si le dices a la gente, oye, toma carne de pasto y nada más, ninguna otra carne, pues habrá mucha gente que no tendrá acceso jamás a ese producto porque no se lo puede permitir, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que es una discusión que se escapa un poco del tema central de hoy, pero es importante que lo toquemos porque hay que ser realistas también, como decías tú antes, ¿no? O sea, nos has hablado de, en definitiva, alimentos reales, alimentos de verdad, materia primera para comer, y los famosos alimentos fermentados son interesantes también para la microbiota. Pues los alimentos fermentados son muy interesantes. Yo, que soy de Finlandia, a veces digo que salió un estudio que hace algunas décadas más de la mitad de los alimentos que se comían en Finlandia eran fermentados. Y en España 3/4 de lo mismo, porque es como antes conservamos los alimentos, ¿no? Al final, en España, por ejemplo, las aceitunas son un alimento fermentado. Muchos encurtidos en parte pueden estar fermentados. Pensemos que un fermentado puede estar fermentado aunque no haya microorganismos vivos, y los alimentos fermentados nos pueden ser saludables no solo porque puedan o no tener alimentos vivos, como un yogur o un kéfir, que sí tiene microorganismos vivos, sino también porque el alimento fermentado ya tiene, por un lado, puede estar parcialmente procesado, predigerido. Por ejemplo, el pan de masa madre de fermentación larga, pues resulta más digerible, porque muchos cereales tienen proteínas de difícil digestión que si se ha fermentado lo vas a digerir mejor. Y luego incluso hay una producción de sustancias en la fermentación que, aunque no queden microorganismos vivos, esas sustancias van a persistir en el alimento, ¿no? Entonces, ¿son interesantes? Pues sí, algunos están en el supermercado, pero muchos quizás están pasteurizados o no tienen microorganismos vivos. En este sentido, bueno, pues habría que saber identificar cuáles son los alimentos fermentados. Perdón, estamos hablando de unos pepinillos envinagrados, por ejemplo, para entendernos. Eso sería muchas veces un encurtido, y como Exacto. ponga una lista de ingredientes muy largo, a lo mejor ya pierde sus beneficios porque tiene muchos aditivos o incluso potenciadores de sabor. Pero si pone, básicamente, si es un yogur y pone leche y fermentos lácteos, sabes que va a ser un buen fermentado. Si vale, en unos pepinillos, en unas aceitunas, pone agua, sal y el pepino o la aceituna, sabes que va a ser un buen encurtido o un buen fermentado. El vinagre también es un fermentado. Entonces y luego hay otros que los podemos fermentar en casa, porque el chucrut, por ejemplo, que encuentras en el supermercado, va a estar pasteurizado. ¿Es interesante? Puede ser interesante, pero a lo mejor puedes hacer un chucrut en casa, o puedes fermentar. Pues se fermenta todo, la cebolla, el ajo. Yo aquí recomendaría un libro que acaba de sacar Alienta Editorial, que es donde he publicado mi libro de adultos, que se llama Entre fermentos, de Javi Maestu, que es un referente en fermentación, ¿no? Y los alimentos fermentados son muy interesantes y también nos dan riqueza gastronómica, ¿no? Y no nos van a curar enfermedades, no estamos diciendo eso, sino que nos van a dar una variedad gastronómica, por un lado, y luego que nos ayudan también a que la microbiota esté más saludable, incluso aunque no se queden los microorganismos ahí para siempre, ¿no?
Y entonces me gasto más dinero en un kéfir que en un yogur, no importa. Y luego están esos productos que decíamos antes, que evidentemente ya sé que me dirás, pero está bien que lo repitamos, ¿no? Esos productos que se anuncian en la tele que tienen es que ya no sé, lactobacilos, bueno, los tienen, caseimunitas y estas cosas, ¿no? Que al final comparas la cantidad que te están dando por el precio y dices, joder, si esto es mucho más caro que un yogur, que yo tengo la sensación que me proporciona un poco lo mismo, ¿no? Es que si es un yogur de verdad, también va a tener microorganismos. Un yogur no va a ser terapéutico. O sea, vale, los Lacticasei, Bacillus casei, por ejemplo, que es alguno de lo que se anuncian, es verdad que el LC1, por ejemplo, es verdad que son cepas inmunobióticas. Pero si necesitas una cepa inmunobiótica, es mejor que te mande un profesional un probiótico en la dosis que necesites, el tiempo que necesites, que te va a salir incluso más barato posiblemente el probiótico. Entonces, de lo que se trata es de comer, si uno elige comer fermentados, que sea un yogur de verdad, que no sea un postre lácteo azucarado con aroma de no sé qué. Eso es un postre azucarado lácteo, pero no es un producto fermentado de verdad, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, lo que pasa es que pasa lo de siempre. Si el producto es muy barato, pues quizás no sea un fermentado real, ¿no? Hay que mirar muy bien, no todo lo que venden como yogures supuestamente son yogures, ¿no? El yogur se puede hacer en casa también. Y lo ideal sería aprender a fermentar yogures en casa, ¿por qué no, no? Has hablado antes decías, cuando hablábamos de los encurtidos, decías, mirad la etiqueta un poco porque que ponga agua, vinagre, sal y tal, y ya está. ¿Los conservantes y todas estas sustancias añadidas tienen algún efecto negativo sobre la microbiota o no hay que mirárselo con tanto celo? Los aditivos en los alimentos en general o en los productos dependen mucho porque decir aditivos es como decir fármacos, ¿vale? Claro. ¿De qué estamos hablando? Hay aditivos que son, entre comillas, naturales en el sentido de que, no sé, ácido cítrico. El ácido cítrico es un ácido que está, por ejemplo, en los cítricos, por eso se llama así. No, el ácido ascórbico, ¿no? Claro, vitamina C, están presentes y son aditivos que no pasa nada. La vitamina E, los tocoferoles, por ejemplo, son antioxidantes y se añaden en algunos sitios. Eso no va a ser, obviamente, perjudicial para la microbiota, pero luego hay toda una serie de aditivos en muchos productos, pues no sé, por ejemplo, hay ciertos espesantes o emulgentes que se sabe que perturban la microbiota de una manera muy perjudicial. Los endulzantes o edulcorantes artificiales, algunos pueden trastornar a la microbiota de una forma que incluso puede llegar a hacer que sea más obesógeno, que favorezca la obesidad. Vale, no tendrá calorías, pero trastorna la microbiota. ¿De una manera que te haga enfermar? No, porque al final se trata de la matriz, de todo lo que comes. ¿Que un día te comes eso? Bueno, pues a lo mejor no pasa nada, pero si tomamos muchos productos ultraprocesados con muchos aditivos, pues al final esos aditivos pueden tener un efecto pernicioso en la microbiota, en la salud intestinal. Entonces, no todo lo que tiene una letra E va a ser perjudicial, porque el cítrico, por ejemplo, no sé si es el E320 o 30, no me acuerdo ahora cuál, porque no me lo sé de memoria. Entonces, depende mucho. Hay quien dice, no hay que tener quimiofobia, que todo es química. Sí, todo es química, pero no es lo mismo un xenobiótico, que son sustancias extrañas que nuestro cuerpo no reconoce porque nunca ha tenido contacto con eso, que un ácido cítrico o que una vitamina E o, bueno, pues sustancias de este tipo que al final pues son totalmente de origen natural. Ojo, natural no quiere decir tampoco sano, que también es natural morirse y también es natural el veneno de víbora o que te pique una avispa. Según qué radiación también, sí. Claro, me refiero a natural en el sentido de que, oye, tu cuerpo lo reconoce porque lo ha comido en el limón, como el ácido cítrico, por ejemplo. E330 es el ácido cítrico. Mientras estabas hablando lo he mirado, tampoco es que tenga tanta memoria yo, pero es el E330. Sí, porque está bien, porque a veces tenemos como vemos tantas que dices, uy, entonces vale la pena profundizar un poco más por ahí. Vale, alimentación, actividad física, descanso, y ahora entramos ya en aquello que yo decía que se ha montado una industria espectacular en los últimos años alrededor de los probióticos que te puedes tomar, ¿no? Vas a la farmacia o vas al herbolario, donde sea, y dices, hola, tengo infecciones urinarias, tómate este probiótico, me pasa esto, tómate este otro. ¿Esto tiene algún sentido? Porque además baratos no suelen ser. Sí, si tiene sentido, sí te los manda un profesional que los conozca.
Lo que no tiene mucho sentido es irte y ver un producto, incluso en el supermercado, que pone 30 bacterias, no sé cuántos millones de unidades formadoras de colonias, que es como se llama. Eso sí que no tiene mucho, no te va a hacer daño, pero probablemente tampoco consigas el efecto que buscas. Pero cuando un profesional actualizado en el tema te manda un probiótico buscando un efecto terapéutico con una cepa muy concreta, es decir, sabemos exactamente el nombre, los apellidos de esa bacteria, eso sí, porque tienen evidencia científica, hay más de 50.000 artículos sobre este tema y sabemos qué es lo que va a hacer. Entonces, dentro de ese contexto individualizado, para una persona que tiene un problema de salud concreto, sí tiene sentido. Yo los tomo, yo los utilizo con mis pacientes, pero yo, ya digo, a mí me escriben, ¿qué probiótico me tomo para no sé qué enfermedad? Digo, pues no lo sé, porque no te Tendré conozco. que verlo, claro. Así que habría que verlo. A lo mejor, además, he dicho también una cosa, si una persona dice, pues yo me quiero arreglar lo mío tomando probióticos, vale, pero has revisado tu alimentación, tu descanso, tu ejercicio. Pretender alopatizar, digamos, los probióticos y decir, pues trato X enfermedades, porque curar se cura poco en medicina, ¿no? Trato X enfermedades o mejoro la salud de personas con X probióticos, si no pones bien las bases, para mí no tiene sentido. Eso sí es gastar el dinero. Hombre, algo te hará, te va a poder ayudar, pero el efecto siempre va a ser mucho menor que si se hiciera también bien la base, ¿no? Un par de cosas y ya te dejo ir, la dejo ir, doctora. El tema de la salud mental, que también hemos descubierto, y lo has hecho referencia tú antes a ese eje cerebro-intestino, y sabemos que también tiene mucho que ver la microbiota con la forma como nos sentimos, con nuestras emociones y muchas veces también con algunos trastornos mentales, ¿no? Háblame un poco de eso. Sí, al final, pues por esa conexión bilateral entre el cerebro y el intestino, sabemos que lo que sucede en el intestino puede influir de una manera, si hay problemas intestinales, de una manera negativa en el funcionamiento cerebral. Puede fomentar una neuroinflamación, por ejemplo, ¿no? Y claro, sabemos que en cuestiones como, por ejemplo, la depresión o los trastornos ansioso-depresivos, ahí puede haber muchas veces una neuroinflamación y que eso se puede relacionar con cuestiones intestinales, ¿no? De hecho, incluso hay un término que es el de psicobiótico de la Universidad de Cork, Ted Dinnan, John Cryan, que tienen un libro además, La Revolución Psicobiótica, ¿no? Symbiotic Revolution, sí. Sí, hablan sobre los psicobióticos y sobre cómo potencialmente se podrían llegar a utilizar ciertas cepas bacterianas con un efecto beneficioso en diversos aspectos de la salud, no solo mental, también cerebral, también en Alzheimer. Yo los llamaría, de hecho así los llaman en algunas formaciones, neuropsicobióticos, porque tampoco podemos separar la salud mental de la salud cerebral y sabemos que si hay problemas de salud mental probablemente hay esa neuroinflamación, un problema a lo mejor a nivel mitocondrial incluso y ese problema a nivel intestinal. De la misma manera que podemos tener un problema a nivel de un trastorno del estado de ánimo que a lo mejor surge por algo que nos pasa en nuestra vida y que eso influye también de forma negativa en la salud intestinal y entonces ya entras en un círculo vicioso que cuando ves a la persona no sabes por dónde empezó la cosa, ¿no? Que es que le pasaron cosas y entonces se le trastornó el intestino o si ya tenía el intestino mal y tenía menos resiliencia, ¿no? Pero sí, esto se está investigando mucho y en salud mental también, y de hecho me voy a permitir el comentar que con Iracara, que es una cátedra de la Universidad Complutense de Ciencia y Mindfulness, vamos a dar una formación dirigida a profesionales de manera transversal sobre medicina del estilo de vida y salud mental, porque la medicina del estilo de vida de una manera amplia debería formar parte de la atención a las personas con trastornos de salud mental. En prevención, por supuesto, también es importante. No significa no usar fármacos cuando sean necesarios, que habrá que usarlos si tocan, pero habría que cuidar también esa microbiota, esa nutrición y ese ejercicio. Es decir, ¿con un psicobiótico vamos a curar una depresión? No. Pues no, solo eso no, o a lo mejor le puedes ayudar bastante. Pero volvemos a lo mismo, hay que tener esa visión a 360 grados del ser humano como un ecosistema. Y el tema de antibióticos, también has hecho referencia a él antes. Es un problema tan grande como parece, porque la verdad es que mucha gente se los toma como si fueran caramelos, y además para tratar cosas como un virus, por ejemplo, ¿no? Que no tendría mucho sentido, ¿no? Conozco a gente que lleva antibióticos en el bolso, como quien lleva una aspirina, ¿no? Y dice, tengo un poco de tos, me voy a tomar un antibiótico, ¿no? Primero, sabemos que
el antibiótico tiene que prescribir siempre un médico, siempre debería, aunque a veces incluso el médico a veces sobremedica con antibióticos, pero es igual. Te lo prescribe un médico, por lo menos eso, ¿no? Autoprescribirse antibióticos es fatal. ¿Por qué? Sí, porque al final, a ver, yo la verdad es que es verdad que los antibióticos ya cada vez menos se dispensan sin prescripción médica, pero todavía hay gente que tiene por ahí antibióticos y se los venden sin receta, y es tremendo porque los antibióticos matan bacterias, igual que los antifúngicos matan hongos. Y claro, matan bacterias, las malas que tengas por una infección, que si tienes una infección bacteriana, bienvenido sea el antibiótico, porque antes la gente se moría de neumonías o de pielonefritis y bueno, todavía algo, pero mucho menos, ¿no? Pero claro, también matan bacterias buenas de la microbiota y además se produce el fenómeno de las resistencias a los antibióticos cuando no se utilizan bien. Es decir, que las bacterias aprenden a enfrentarse a esos antibióticos y de hecho ya se estima que en el año 2050 puede ser ya es un problema de salud pública, ¿no? Que haya bacterias multiresistentes, que ya no hay antibióticos que las maten, ¿no? Pero aquí, aparte de que los antibióticos le hacen daño a la microbiota es una oportunidad. Porque, por un lado, hay bacterias que fabrican bacteriocinas que funcionan como antibióticos sumamente específicos y podemos dar cepas bacterianas que pueden llegar a ayudar a matar a otras bacterias. Y, por otro lado, investigaciones muy interesantes que aquí en España todavía, pues yo creo que vamos a tardar en verlo, o en Europa, que son los bacteriófagos, que son virus que forman parte de nuestra microbiota, y los virus bacteriófagos van a infectar, digamos, a una bacteria concreta, y un bacteriófago de una bacteria concreta, incluso multiresistente, puede llegar a matar a esa bacteria. Esto en Europa del Este, en Rusia, en Georgia, ya se ha trabajado desde hace tiempo, pero en Europa la verdad es que hay algunas investigaciones. Hay por ahí una cuenta de Instagram que se llama Adopta un Fago, que hablan sobre este tema, porque los fagos y las bacteriocinas de las bacterias beneficiosas, conjuntamente con nuevas moléculas que se descubren, por ejemplo, en sustancias naturales como los aceites esenciales, el orégano, por ejemplo, tiene un montón de sustancias súper potentes. Yo sí que soy optimista y pienso que podremos dar respuesta a esas bacterias súper resistentes si se amplía el foco, si se amplía la mirada a la microbiota, a las bacterias productoras de bacteriocinas, a los aceites esenciales, a los bacteriófagos. Entonces podremos dar respuesta si se permite que la ciencia básica aporte todos estos conocimientos más allá de la visión clásica farmacocentrista, ¿no? Tenemos muchas maneras de matar bacterias malas más allá de los antibióticos, ¿no? Del antibiótico, que es un poco matar una mosca a cañonazos, ¿no? Seguramente matas a la mosca y todo lo que está alrededor también, ¿no? Bueno, a veces toca y bienvenido sea cuando toca, pero podemos hacer otras cosas también. Es lo que te iba a preguntar. ¿Y cuando toca, cuando realmente ese antibiótico está bien prescrito, nos lo tomamos de manera adecuada porque tenemos un problema que sin antibiótico no se solucionaría? Y eso pasa, y gracias a Dios que existen los antibióticos. Entonces, ¿podemos tomar en ese caso un probiótico después, durante? ¿No tiene ninguna importancia? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues mira, sobre esto incluso ha habido polémica porque sacaron un estudio donde decían que tomar algún probiótico podía ser incluso perjudicial, pero eso es cuando se selecciona mal el probiótico. Si se seleccionan probióticos que de alguna manera adecuada, cepas de probióticos que ayudan a mantener a raya los microorganismos patógenos mientras apoyan a los beneficiosos, sí que puede ser una gran ayuda, pero ya digo, no es cualquier probiótico. Hay que saber seleccionar qué cepas acompañamos, además para que el antibiótico no mate al probiótico, ¿no? También es una cosa muy importante con los antibióticos que se tomen el tiempo estrictamente necesario, y aquí sí se está haciendo un esfuerzo muy grande en protocolos de uso adecuado de antibióticos, de prescribirlos solo el tiempo necesario, no un tiempo excesivo, porque cuanto más tiempo se toman, hay que tomarlos en tiempo justo para que funcionen, pero no un tiempo demasiado largo. Todavía muchas veces se ponen protocolos antibióticos en algunas situaciones, 10 días, y a lo mejor, esto obviamente lo hace el prescriptor, ¿no? Y a lo mejor la evidencia ya dice que para según qué escenarios clínicos con 5 puede ser suficiente, ¿no? Entonces hay que tomar el antibiótico el tiempo justo, el tiempo indicado, no quedarnos cortos, porque si te quedas corto es cuando se puede generar la resistencia, ¿no? Y bueno, pues saber qué cepas probióticas podemos utilizar, y si no sabemos cuál usar, pues entonces podemos preguntarle al farmacéutico por si sabe, porque algunos los comercializan con ese fin, ¿no?
Es apasionante. Estaría hablando contigo muchas horas, pero tampoco te quiero ocupar toda la mañana. Hemos estado hablando hoy con la doctora Sari Arponen para hablar de este libro, El mundo secreto de la microbiota, junto con unas ilustraciones chulísimas de Lirios Bow, que yo estaba pensando, qué divertido tiene que haber sido hacer este libro, ¿no? Y también qué complicado, porque una cosa es coger y decir, voy a escribir un libraco para adultos donde puedo poner palabrejas y no pasa nada, ¿no? Y ser capaz de sintetizar, de destilar todo lo que sabes para que lo pueda entender más o menos una niña o un niño de 11, de 10 años, tiene que ser mucho más complejo, ¿no? Pues sí, porque claro, tú coges un artículo científico, te lo lees y lo puedes resumir con palabras muy técnicas, pero ya decía Feynman, ¿no?, que si sabes algo tendrías que ser capaz de explicárselo a un niño de 5 años, ¿no? Y en realidad lo esencial, yo creo que cuando saqué el libro de la microbiota para adultos, hice tantas entrevistas precisamente que lo esencial como que lo tengo ahí ya grabado, entonces procuré llevarlo a un lenguaje que no es un lenguaje infantil, en el sentido de que a los niños se les puede hablar normal, sí. adaptando el mensaje, pero yo vi que lo había conseguido cuando yo le pasé los textos a Lirios, que la verdad es que ha hecho un trabajo impresionante, y oye, ella lo ilustró y no necesitamos tampoco muchísimas reuniones, o sea, sí que tuvimos una comunicación obviamente súper fluida, pero ella lo hizo y dije, si ella lo ha hecho esto, sin yo darle mucha más indicación que los textos y algunas imágenes de ejemplo, digo, es que lo he conseguido. Pero sin duda yo diría que sí, que el punto fuerte del libro son las ilustraciones. De hecho, una amiga bióloga me decía, a partir de ahora siempre me imaginé a la bacteria del tétanos, porque también viene alguna bacteria mala, ¿no? Siempre me imaginaré así a la bacteria del tétanos, ¿no? Y la verdad es que esas ilustraciones, pues yo creo que son un valor del libro que solo con palabras, desde luego, yo no hubiera podido hacer. Bueno, no sería la primera vez que un adulto le compra un libro a sus hijos y que aprende cosas a través del libro. No será ni la primera ni la última. Si a alguien le da un poco de pereza, incluso coger un libro, así un libraco de 300 páginas un poco más sesudo, pues también es una manera perfecta para empezar a entender que en el fondo, al final, los expertos habláis de lo que tenéis que hablar, de las sustancias implicadas y los mecanismos y tal, pero los que no lo somos necesitamos la información básica para saber qué hacer, qué comer, qué descanso, qué tal. Luego ya vosotros ya nos explicaréis por qué pasa todo eso, ¿no? Y este libro te permite un poco también saber esas cosas básicas. Doctora, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Y nada, todo el mundo a cuidarse la microbiota de los pequeños y los grandes. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.